Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer nuevamente esta porción de la palabra sobre los dones espirituales. 1 Corintios, capítulo 12, del 1 hasta el 11. Amén. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Estamos hablando del don de sabiduría, palabra de sabiduría. Decíamos que era un don de revelación, juntamente con el de ciencia y de discernimiento de espíritus. Revela lo que Dios quiere que hagamos con el conocimiento que tenemos. Revela el proceder en la voluntad de Dios en cada caso. Amén. Hablábamos de las clases de sabiduría, la sabiduría del mundo que viene de nuestra mente, de nuestro conocimiento, es la que nos da la sociedad, es la sabiduría que no es mala, simplemente es la útil en esta tierra. Y hay una sabiduría de Dios que viene de Dios, que la recibimos por la revelación de Dios y que la recibimos en comunión con Dios. Es la sabiduría que conoce y reconoce a Dios, la sabiduría que puede acercarnos a Él. El tipo de sabiduría que usamos, el tipo de sabiduría que tenemos, marca nuestra conducta, marca nuestra manera. Recordamos las palabras de Santiago: si alguno se cree sabio entre vosotros, muestre por la buena conducta. Es decir, nosotros en nuestra conducta vemos la clase de sabiduría que estamos aplicando. La del mundo, decíamos, es la que tiene celos. El celo no es malo, puede ser bueno. Si es bueno, el celo se convierte en una motivación para superarnos, para andar mejor. Pero si es malo, se convierte en la envidia. Son esos celos amargos del mundo que nos llevan a la contención y a la jactancia. Los peligros de esa sabiduría, dijimos, era el fanatismo, cuando simplemente defendemos algo sin razonarlo, solo porque sí o porque nos conviene. El resentimiento, tratando a los demás como si fueran enemigos y no una oportunidad de aprender o de recibir algo. También egoísta, en el sentido de defender nuestros argumentos por encima de cualquier otro, y arrogante, creyendo que lo sabemos todo. Así es la sabiduría del mundo, usted lo puede ver normalmente, y la describe como la sabiduría que recibimos, y recibimos todo. Recuerden
Pablo decía claramente a los corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? Todos nacemos sin saber nada, todos nacemos con una mente en blanco, no conocemos absolutamente nada, pero vamos aprendiendo, y lo importante no es eso, sino de dónde aprende, en qué fuente bebe, en qué fuente busca la sabiduría. La cuestión es de quién la recibimos, o es de arriba o es de abajo. Hay una sabiduría terrenal, que es de la tierra, que la aprendemos del hombre, que no edifica el alma, que no nace de la oración a Dios, que busca las riquezas, busca el bienestar, busca lo que se busca en este mundo, que lleva un éxito en la tierra de las cosas de este mundo y que crece con nosotros. Desde que nacemos hasta que morimos, vamos aprendiendo. Es una sabiduría, decíamos, animal, no espiritual, la define así, como animal. Todo se destruye, todo lo que usted adquiere con esa sabiduría se pierde, no vale para nada, dinero, riquezas, honra, lo que sea, todo eso va a ser destruido, no tiene ningún fin espiritual. Por eso Pablo le hablaba a los corintios acomodando lo espiritual a lo espiritual, sabiendo en qué estamos y en dónde estamos. También dijimos que era una sabiduría terrenal, era una sabiduría animal y era una sabiduría diabólica. No porque venga del diablo, pero es la que usa el diablo. Es donde el diablo trabaja. Es la sabiduría que no tiene el Espíritu de Dios. Y como decía Santiago de la Lengua, que era inflamada por el infierno, es donde el diablo puede trabajar. El diablo no puede trabajar en la sabiduría de Dios, pero usa la sabiduría humana para andar contra la sabiduría de Dios. Dijimos que básicamente lo hacía, por un lado, fabricando doctrinas, fabricando argumentos, fabricando razonamientos que hacen que el hombre se desvíe, por otro, imitando lo que Dios hace para que el hombre no lo vea tan especial ni lo vea tan maravilloso. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta sabiduría? Y entramos ya en el terreno de hoy. La sabiduría del mundo no es desechable porque es necesaria. Pero los resultados de esa sabiduría, cuando la aplicamos al mundo espiritual, son malos, porque nos llevan a la contención. Estábamos estudiándolo en el libro de Santiago, estábamos mirando el texto que habla de la sabiduría, en Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Celos y contención, que es lo que vimos antes, que se producía con la sabiduría humana, en el versículo 14, las mismas cosas. Cuando eso sucede, ¿cuál es el resultado? Turbación y toda obra perversa. Es el resultado de la sabiduría terrestre, animal, diabólica. ¿Qué pasa cuando se aplica a la iglesia? Pues lo que les pasó a los Gálatas. Gálatas 5, 13 a 16. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
La libertad con que hemos sido hechos libres, la libertad del Señor, hay el peligro de que nosotros la usemos para darle ocasión a la carne. Eso es lo que sucede cuando queremos andar en la sabiduría del mundo teniendo el Espíritu. ¿Dónde nos lleva eso? A la jactancia, a la contención entre nosotros, a la división finalmente. Por eso les dice a los Gálatas: tened cuidado, si os mordéis los unos a los otros, no sea que también os consumáis. Es decir, lo que hemos de hacer es andar en el Espíritu, en la sabiduría espiritual, y no satisfacer los deseos de la carne. Siempre esos deseos van a estar allí, pero no debemos trabajar para ellos. En Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. los hechos de los sabios son los que justifican la sabiduría. Cuando podemos ver una persona que anda correctamente, sabemos que es una persona sabia, una persona que está tomando las decisiones correctamente y está actuando correctamente. ¿Qué es lo que nos produce esto? Primero nos dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Perturbación. En Judas 12 nos dice: Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Perturbación. Van de acá para allá. Cuando no hay sabiduría, tenemos esa tendencia o esa turbación, ¿no es cierto? Uno quiere hacer algo, uno quiere conseguir algo, lo prueba de una manera, no lo consigue, lo prueba de otra manera, no lo consigue, lo prueba de otra manera, y así va probando de acá para allá. Sin mirar, sin buscar una sabiduría de lo alto que nos diga cuál es la dirección correcta. Probamos así, probamos asá, miramos esto, miramos lo otro, y eso nos dice la Biblia que son los que se apacientan a sí mismos. Es lo que el mundo hace, y es lo que no debemos hacer nosotros. ¿Por qué decimos que se apacienta a sí mismo? Porque los órdenes morales o las decisiones que toma se basan en sí mismo, en su experiencia o en su modo de ver las cosas. Una persona tal vez piense que no se debe comer carne, entonces no come carne, pero un día, por lo que sea, pues se ve la necesidad de comer carne y come carne. Cuando alguien le dice: pero tú decías que no se comía, él le dice: no, pero por esta causa sí que se puede. ¿Qué está haciendo? Está mostrando su propia ley, está hablando según a él le va, según a él le conviene. Entonces lo que a él le conviene es lo bueno, lo que no le conviene es lo malo. En este momento no le conviene una cosa, es mala, pero si mañana le conviene, será buena, porque se está apacentando a sí mismo. Cuando usted busca la palabra dice algo, y cuando la palabra dice que algo es pecado siempre. Y cuando dice que está bien siempre. Entonces, cuando uno se apacienta por la palabra, uno tiene ideas claras de lo que está bien y está mal. Tiene ideas claras de lo que es correcto y lo que no. Pero cuando no tenemos la palabra, andamos a tumbo. En turbación, en perturbación, de acá para allá. En Efesios 4:14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Llevados de acá para allá, llegados por doquiera, como los niños. Los niños, como no saben, y saben que no saben, lo creen todo. Usted se da cuenta que es fácil engañar a un niño, ¿verdad? Es fácil para él. Hay hombres que van bebiendo de todos lados, van buscando por todos lados, van mirando por toda página, van mirando por toda idea, van buscando cualquier doctrina, van averiguando cualquier cosa y se van yendo de acá para allá. Un día están con este, otro día están con aquel, otro día están con el otro día escucharon una doctrina nueva y están allí. ¿Dónde nos lleva eso, hermano? Eso nos lleva a la perturbación, a la agitación del espíritu. Es porque estamos tratando de aprender en la carne. Estamos tratando de aprender y de tener sabiduría del mundo. En Jeremías 4:1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Eso es lo que hacía Israel, andar de acá para allá. Al no aceptar la palabra, al no aceptar la dirección de Dios, al no aceptar los mandamientos de Dios, Israel andaba de acá para allá. Unos días adoraban un ídolo, otros días otro. Unos días hacían un pecado, otros días cometían otro. ¿Qué estaba pasando? Cuando no hay una sabiduría de parte de Dios en nuestra vida, cuando no nos afianzamos en la palabra, lo que nos va a pasar es que vamos a estar turbados. No sabremos qué hacer. Muchas veces eso sucede en el mundo. Muchas veces nos sucede delante de situaciones, delante de noticias. Y decimos, ¿y qué tiene que hacer un cristiano en este caso? Ahora, esa pregunta puede ser natural. La respuesta es, ¿dónde la va a buscar? ¿Vamos a buscar una respuesta en la Biblia? ¿O vamos a buscar una respuesta en la ciencia? ¿O vamos a buscar una respuesta en la sociedad? ¿Vamos a buscar una respuesta en la mayoría? ¿Dónde vamos a buscar la respuesta? Si no la buscamos en la palabra de Dios, va a haber turbación, va a haber duda, va a haber perturbación, porque esa es una de las causas de esa sabiduría. La otra decía que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el resultado del alejamiento de Dios. En Salmo 53, del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominables maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Miren, esta escena, esta progresión que tenemos en este salmo. Empezamos diciendo no hay Dios. Bueno, usted puede no creer en Dios y ser buena persona. Usted puede no creer en Dios y hacer el bien. Eso le dirá el mundo. Eso le dirá la sabiduría del mundo. Pero la palabra de Dios dice que cuando uno dice eso, se corrompe. Y se corrompe porque el hombre ha sido creado para tener comunión con Dios. El hombre no ha sido creado para ser mundano, ha sido creado para ser espiritual.
Entonces, cuando nosotros andamos en la mundanalidad, nos estamos corrompiendo. Y al final, ¿qué puede decir el Señor? No hay nadie que haga el bien. No hay ni siquiera uno que haga el bien. Esa libertad, esa perturbación, ese buscar en el mundo no ha llevado a nadie a hacer el bien. Todos se han corrompido. Todos se han alejado. Toda obra perversa nace de esa sabiduría del mundo. En Romanos 1, 21 a 25. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, también Dios lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas que ante el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Nos dice aquí en Romanos que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Razonamientos de qué tipo? Razonamientos de sabiduría humana, razonamientos de sabiduría terrena, razonamientos de la sabiduría de este siglo, que es la que usa el diablo para introducir sus doctrinas, que es la que usa el enemigo para causarnos perturbación, que es lo que hace que acabemos haciendo toda obra perversa. Tenemos aquí un cuadro de personas que no quieren saber de Dios y por lo tanto son entregadas en sus propias concupiscencias. Siempre va a encontrar a alguien que le justifique el pecado que usted quiera cometer. Da igual cuál sea ese pecado. Da igual lo terrible que sea, lo claramente pecado que sea, lo grave que sea, siempre va a encontrar. Yo estaba escuchando que hay iglesias católicas que tienen previsto para dentro de 1 o 2 años celebrar matrimonios entre homosexuales. Te dice, ¿qué falta? ¿Sabe qué falta? Lo escuché en la noticia. Falta que establezcan el protocolo. ¿Usted puede creer que alguien puede pensar que eso es bueno en una iglesia? Yo ni quiero saber su razonamiento, ni me interesan sus razonamientos. Tengo claro que no vienen de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Si empezamos a escuchar razonamientos, a escuchar opiniones, a escuchar maneras de pensar, nos podemos turbar, perturbar y toda obra perversa. Por eso hay que tener tanto cuidado, sobre todo en nuestro tiempo, porque hay ahí razonamientos vanos y esos llegan y mi concupiscencia alguien la justifica. Si a usted lo que le gusta es la bebida, si lo que le gusta es el cine, si lo que le gusta es el alcohol, si lo que le gusta es el sexo, si lo que le gusta es la droga, siempre va a encontrar a alguien que le va a justificar, le va a razonar y le va a dar pautas para que usted crea que eso no es tan malo. ¿Cómo puede evitarlo? No lo escuche. No lo escuche. No lo mire. Porque lo que pasa es que cambian la verdad de Dios por mentira. Cambian la verdad de Dios que reciben. Cambian lo que conocen. Y así se cambian, hermano. Así es como se cambian. Doctrinas. Todo eso se cambia así. Hay muchas doctrinas falsas, hermano.
Y todas las doctrinas falsas tienen su razonamiento y tienen su argumento. Pero no son argumentos espirituales, no son razonamientos espirituales, no son sabiduría de lo alto, son sabiduría de este mundo. Terrenal, animal, diabólica. Ahora Santiago también nos habla de la sabiduría de lo alto. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué definición más rara de la sabiduría? ¿Qué definición más sorprendente de la sabiduría? 8 cualidades. Y ninguna de ellas me parece adecuada para la sabiduría. Yo diría que la sabiduría que es de lo alto es extensa, que la sabiduría que es de lo alto es infalible, que la sabiduría que viene de lo alto es la mejor, pero no. Dice que la sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Parece que se refiere a una persona y no a la sabiduría. La verdadera sabiduría se instala en el carácter de la persona, porque la sabiduría es la que marca nuestro comportamiento. Entonces, aquí no se trata de que usted sepa más o menos, de que usted sea más o menos sabio, sino que la sabiduría que tenga, sea cual sea, poca o mucha, sea así, sea pura, sea amable. No estamos hablando de la cantidad de sabiduría. Si hablamos de la cantidad de sabiduría en Dios, pues Él lo sabe todo. Pero no estamos hablando de eso. Así de distinta es. Vamos a ver cómo distinguimos esa sabiduría. La primera cosa que nos dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esta palabra en griego viene de agios, que significa santo. No es cátaros, que significa limpio, sino agios, que significa santo. Es decir, no es algo limpiado, no es algo restaurado, sino es algo que es puro en sí mismo. En 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues no os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura no es una virgen que ha caído y ha sido restaurada. No es una virgen que ha perdido y ha sido motivada, sino alguien que es puro. Así es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es pura. Por eso es algo en lo que debemos pensar. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. No vamos a mirar este versículo de detalle a detalle, pero lo que nos dice la Biblia es que usted debe pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. ¿Y qué pasa con lo demás? No hay que pensarlo.
No hay que dejar que esas cosas entren en nuestra mente. No hay que pensar mal. El mundo dice piensa mal y acertarás. No hay que pensar mal. Hermano, nuestra mente tiene que ser protegida, porque en nuestra mente el diablo actúa. Gloria a Dios. Piénselo. Tengamos mucho cuidado. Hemos leído de Nehemías, él fue a ver cómo estaban las murallas. Las murallas eran lo que protegía la ciudad. Tenemos que proteger nuestras mentes. Tenemos que levantar murallas. Cuando alguien nos habla de cosas que no son puras, ni amables, ni buenas, ni verdaderas, ni justas, yo digo, yo no quiero saber nada de eso. A mí no me interesa pensar en eso. A mí no me interesa tener una opinión de eso. Yo solo voy a pensar en lo puro. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Nosotros miramos, hermanos, vamos al cielo. El cielo es un lugar puro. Vamos a irnos purificando ya. Vamos a irnos preparando. Vamos a irnos guardando de las cosas de este mundo. Ser puro es tener una mente que tiene pensamientos santos, no una mente sucia, sin celos, sin contiendas, sin egoísmos, sin nada que pudiéramos darle un carácter diabólico. La sabiduría del mundo puede ser sagaz, discreta, conveniente, puede ser, digamos, apropiada, incluso atractiva, pero no es pura, no es santa, no es la que conviene a los santos, no es la que nos conviene a nosotros. La sabiduría de Dios, por el contrario, produce cosas puras. En 2 de Corintios 7:11, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpio en el asunto. También Pablo le está pegando una bronca a la iglesia reacciona y Pablo se alegra de esa reacción y dice esto de que hayáis sido contristados, eso sí, contristados según Dios, no contristados en la carne o por la sabiduría humana, sino por la sabiduría que viene de Dios. ¿Y qué ha producido eso? Eso ha producido solicitud, defensa, indignación, temor, afecto. En todos habéis mostrado limpios. Es la misma palabra que se usa en la sabiduría. En todos habéis mostrado puros. En todos habéis mostrado bien. Bueno, la sabiduría que es de lo alto es una sabiduría santa. Es una sabiduría pura. Primero que todo, dice, es primeramente pura, como todo lo que viene de Dios. ¿Qué más podemos decir? Después, pacífica. Viene de eirene, que significa paz. Referido a los hombres, habla de una correcta relación entre los hombres y de los hombres con Dios. Hay paz. La paz no separa a los hombres, sino que los une. La paz hace que podamos andar juntos. La paz hace que podamos tener cosas en común. No es algo que juzgue al hombre. No tiene un espíritu de juicio. Tiene un espíritu de paz, sin contención, apacible, fácil de tratar.
En Proverbios 15, 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Amén. Estamos hablando de ser pacíficos. Ser pacífico, hermano. La sabiduría de Dios es pacífica. Hay una sabiduría que ataca. Hay una sabiduría que va en contra del otro. Pero hemos dicho que esa era una contención. Y las contenciones vienen de la sabiduría de la carne, no de la sabiduría del Espíritu. No hay contención. Es el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios lo heredan los hijos. Los hijos heredan el carácter de los padres. En Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. No los pacifistas. Hay una diferencia entre un pacificador y un pacifista. El pacificador hace la paz, busca la paz. Es, como hemos dicho, apacible. Apacible viene de paz. Alguien que busca la paz. Un pacifista no siempre busca la paz. Quiere la paz, pelea por la paz, lucha por la paz, batalla por la paz. Incluso tal vez alguno mate por la paz. Pacifista es alguien que quiere la paz. Yo hubo un tiempo que estuve, por curiosidad y me parecía una buena causa, en una ONG pacifista. Pero yo me di cuenta que, hermano, había más contención que paz. Había más peleas contra el gobierno y contra las cosas que pacifista. Porque una cosa es ser pacifista y otra cosa es ser pacificador. La paz la queremos todos, pero ¿cuántos hacemos la paz? ¿Y cuántos alimentamos la guerra? Cuando hay un conflicto, ¿cuántos tratamos de mediar entre las dos partes? ¿O cuántos nos ponemos de parte de uno para ir contra el otro? La sabiduría que es de lo alto es apacible. La sabiduría que es de lo alto es santa. Además es amable. La palabra amable en griego significa que se dirige hacia el placer. Solo aparece 5 veces en la Biblia. Es bastante difícil de traducir. En castellano no tenemos ninguna palabra que se asocie mucho, pero sí es lo contrario, podríamos decir, de las personas pendencieras, de las personas guerreras. Ser amable es lo contrario a ser pendenciero. Por ejemplo, podemos verlo en 1 Timoteo 3:3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Aquí la palabra amable es lo contrario de pendenciero. Dice, no pendenciero, sino amable. En Tito, que está en el mismo tema, nos lo menciona también, Tito 3:2. Que a nadie difame, ni no sea pendenciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No sean pendencieros, sino amables. Aristóteles lo definía como aquello que está más allá de la ley escrita. Una justicia y mejor aún que la justicia. Aquello que interviene para corregir las cosas.
cuando la ley misma pueda volverse injusta. Hay casos que aplicar la ley no es justo. Y hay que saber perdonar, aunque la ley condene. Aunque la ley pueda dar una condenación, hay que saber perdonar. Tal vez el mayor ejemplo sea el de la mujer adúltera, a la que el Señor le dijo, ni yo te condeno. Más allá de aquella aplicación de la ley que quería la gente, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Era injusta esa ley, no era injusta. Era mala esa ley, no era mala. Pero podíamos ir más allá de esa ley para poder tener perdón. Saber hacer concesiones, no reivindicar nuestros derechos. Bueno, hoy se habla mucho de derechos. Yo creo que se habla mal, hermano. A veces uno usa la palabra derecho para hablar de cosas que en realidad no son derechos. Yo le voy a poner un ejemplito fácil. Cuando nosotros hablamos del derecho al aborto, eso no es un derecho. Eso es una posibilidad. Es algo que el mundo acepta. Porque hay derechos que no son buenos. Por ejemplo, usted se equivoca, usted dice, hermano, me equivoqué, me pasó esto, y yo le digo, no, hermano, usted tiene derecho a equivocarse. Y es verdad. ¿Ah? Eso le voy a condenar. Yo le puedo decir, no, hermano, usted tiene derecho a equivocarse. Pero eso no quiere decir que cuando usted va a escribir, diga, aquí voy a poner esta palabra que está mal, pero como tengo derecho a equivocarme, la voy a poner. Eso no es un derecho. El derecho a equivocarse aparece cuando ya se ha equivocado, pero no antes. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No tenemos que reivindicar los derechos, no tenemos que reclamar los derechos. Tenemos que mirar lo que contribuye a la paz. Tenemos que mirar lo que es mejor. Una persona amable es una persona que puede ser amada. Es una persona tierna, cortés, paciente, capaz de ceder. Pero no es una señal de debilidad. No es una señal de que no me da igual, es una señal de sabiduría. En 1 de Pedro 2:18. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No solamente a los buenos y afables, los hay. Esa es la amabilidad. En Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra amabilidad, podría ser la misma palabra, sea conocida de todos los hombres. Es un carácter moderado. La sabiduría de Dios no es extrema, es moderada, cediendo derechos, reclamando que la paz, buscando la armonía. En Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, o de los otros. No mirando cada uno lo suyo propio. ¿Tiene usted derecho a mirar lo suyo propio? Claro que sí. Usted tiene todo el derecho a mirar por usted. De hecho, este texto también lo dice. Porque dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. O sea, por lo mío propio, pero también por lo de los otros. No estoy diciendo, no, hermano, usted lo suyo nada, usted nada, para usted nada, todo para los demás. No. Estoy diciendo también para los demás.
no solo para mí, también para los demás. Eso podría ser el significado por encima de la palabra amable en griego, muy difícil de traducir al castellano. Pero esa es la idea. La sabiduría de Dios es una sabiduría que no mira solamente por lo de uno, que no mira solamente la ley y los derechos, sino que busca paz, que busca santidad y que sabe traer armonía. La siguiente característica de esta sabiduría es que es benigna, que significa persuadir o obedecer al bien. Es la única vez que aparece en la Biblia. En el griego esta palabra solamente aparece en este versículo y por lo tanto podríamos decir que puede significar estar listo para obedecer a Dios cada vez que le oiga, o también que es fácil de persuadir, que no es indeciso, o si lo prefieren, que no es terco, que escucha, que razona, que aplica. ¿Qué tal estamos nosotros con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces oímos un mensaje, oímos un mandamiento, oímos una exhortación y la aceptamos, pero es difícil que nos convenza? Es difícil que la pongamos en práctica. Es difícil que nos pongamos a trabajar con eso. La Biblia nos dice que la sabiduría de lo alto es benigna. Trata siempre de hacer el bien. Busca la bondad y la aplica. Esa idea significa que no hay maldad. Simplemente hay aceptación de las cosas. No quiere decir que usted no pueda razonar, no pueda pensar, no pueda apelar, no pueda decir lo que quiera, pero sí tiene que aceptar, ser condescendiente. Amén. Lo que dice la palabra es la verdad. En una ocasión Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo. Le dijo literalmente: a tu hijo, al único al que amas, y lo ofreciera en un monte. Me llama la atención que le dijera eso el Señor. Parece que el Señor se estaba como adelantando a los peros que iba a poner Abraham. Le hubiera dicho: ofrece a tu hijo. Abraham dicho: Señor, pero es que es el único que tengo. No le deja que diga eso, ya le dice: tu único. Le dice: pero Señor, es que yo es el único que tengo y le quiero. Ya no le deja que diga eso el que amas. Yo sé lo que te estoy pidiendo. Yo sé lo que te estoy demandando. No necesito que tú me digas: no, hermano, es que para mí eso me cuesta. Dios lo sabe. No, hermano, es que yo no estoy dispuesto. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Ahora, ¿sabe qué hizo Abraham? Dice la Biblia que Abraham se levantó muy de mañana para ir a sacrificar a su hijo. Muy de mañana. No dijo: esta mañana lo voy a llevar a un parque de atracciones y después ya lo sacrifico. Muy de mañana a obedecer. Muy de mañana a hacer la voluntad de Dios. Muy de mañana. Eso es ser benigno, hermano. Buscar la bondad. Buscar hacer lo correcto. La sabiduría que es de lo alto. Busca lo que es correcto. La sabiduría que es de lo alto nos dice también que está llena de misericordia.
La palabra eleos implica la piedad hacia cualquiera que está sufriendo injustamente, incluso aunque sea culpa suya. Esa necesidad de buscar esa misericordia. De hecho, contiene todo lo que hemos hablado hasta ahora. Contiene paz, contiene benignidad, contiene amabilidad. Todo eso está contenido en esa misericordia. La misericordia está por encima de todo. En Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. La misericordia triunfa sobre el juicio. Está por encima del juicio. Esta virtud, tal vez usted lo pueda considerar injusto, porque usted dice, yo tengo derecho a esto, no tengo por qué renunciar a esto, no es justo que me pidan esto. Pero aún así, esa misericordia, cuando existe, triunfa. Y aquí es importante que veamos los motivos por los que hacemos las cosas. Porque a veces nosotros queremos imitar o queremos hacer lo que hacen otros. De pronto alguien quiso dar una gran ofrenda y ofreció 500 euros y el Señor le ha bendecido. Y al día siguiente, cuando iba por la calle, se encontró 1000 euros en el suelo. Y está testificando. Y está diciendo, el Señor me bendijo. O le está diciendo de hermano, hermano, usted dé ofrendas grandes, que el Señor le va a multiplicar. Pero ese hermano que está dando ofrendas grandes, las está dando por codicia, para que el Señor le multiplique. La Biblia advierte. Si alguno diere todo lo que tiene a los pobres, pero no tiene amor. El primero que lo dio tenía amor. El primero que lo dio lo hizo porque Cristo salió de él, salió de su misericordia, salió de su vida. Pero el segundo no. El segundo salió de la codicia. Ah, no, es que como el hermano hizo eso, le pasó eso, yo voy a hacer lo mismo para que le pase lo mismo. Ahí no hay misericordia. Entonces nosotros miramos esa misericordia que sale del corazón. Esa misericordia que sale de uno, que es capaz de pasar por alto el juicio para aplicar esa misericordia. Por eso esa misericordia nos dice que está llena de buenos frutos. Ese es el resultado de esa misericordia, eleos. Buenos frutos, porque son compasivos en hacer el bien. En Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Son cosas que surgen de lo que hay en nuestro corazón. Cuando hay un arrepentimiento en mi corazón, eso va a producir un fruto. En otro puede que no sea un fruto del arrepentimiento. En otro puede ser fruto de una enseñanza. Puede ser fruto de otra cosa. Pero nosotros hablamos de fruto porque los frutos son cosas que se producen. A lo mejor usted está guardando santidad para tener una buena consideración en la iglesia. A lo mejor usted está guardando santidad porque quiere ser pastor, o quiere subirse aquí a dirigir, o quiere estar y usted dice, tengo que hacer esto y aquello y aquello y aquello y aquello, y va ahí poniéndole visto buenos a las cosas que tiene que hacer y dice, ya estoy listo, ya estoy preparado. Pero ¿de dónde sale eso? ¿De la ambición?
de la codicia. Porque, ¿qué sabe de la ambición de la codicia? La sabiduría de este mundo. La sabiduría terrena. Y puede funcionar. Pero es la sabiduría de este mundo. Hay un fruto que es el que se produce. Recordamos Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. El fruto del Espíritu es algo que el Espíritu produce. No es algo que uno se esfuerza en mostrar, porque la palabra mostrar me habla de algo externo, pero la palabra fruto me habla de algo interno. Cuando eso se produce. Por eso nos dice que esa sabiduría no tiene incertidumbre ni hipocresía. Esta es una sabiduría que tiene certeza. En certeza que yo tengo, no en dudas. No hay vacilación. En Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Pida con fe, no dudando. Porque ¿qué pasa con el que duda? Lo hemos visto antes. Va de acá para allá. ¿Ah? ¿Qué era eso? Eso era la perturbación de la sabiduría del mundo. Pero hay una certidumbre. Cuando hay una certidumbre en la sabiduría de Dios, no duda nada. No hace distinciones, no muestra preferencias. En Santiago 2:4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Hacéis distinciones? Estamos viendo una sabiduría que sobre todo se enfoca en la conducta de la persona, no en el conocimiento de la persona. Una sabiduría que lleva a frutos, que lleva a resultados, que lleva a lo que realmente el Señor desea. Esa sabiduría nos dice que es sin incertidumbre y es sin hipocresía. No es una pose, no es fingida. Es algo sencillo. Es una pureza verdadera. Aleluya. Muchas veces esas cosas las hemos visto, hermano. Gente sencilla que apenas sabe nada. Gente sencilla que apenas puede tener mucho conocimiento, pero en su sencillez creen, sin incertidumbre, y le siguen. No necesitamos hipocresía, no tenemos nada que ocultar. No necesitamos aparentar lo que no somos. No tiene ningún sentido. No somos disimulados. Si usted no tiene esa clase de sabiduría, si usted no tiene esto en su vida, pídala a Dios. Búsquela de Dios. No la sustituya por la sabiduría de este mundo. No la busque en lo que este mundo ofrece o en la sabiduría que el mundo aplica. Buscamos la sabiduría de Dios. Una sabiduría de lo alto, una sabiduría que primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermano, yo sé que la tentación de andar en la sabiduría del mundo es grande. Es cómodo,
es fácil. ¿Por qué es fácil fingir? Es fácil aparentar. Usted puede llevar una vida en el mundo y vendría a la iglesia como si fuera el mejor hermano del mundo. Y es fácil, hermano. Y es fácil. No es complicado. Al fin y al cabo, solo tiene que aguantarse las ganas un par de horas que dura el culto. Pero no queremos eso en nuestra vida. Queremos la sabiduría que viene de lo alto. Queremos la sabiduría que produce un fruto. Queremos la sabiduría que sale de nosotros y que sale bien y que lleva toda buena obra. No como la sabiduría del mundo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a cantar. Aleluya. ¿Qué cantamos? No sé qué cantamos. La ley de Jehová. ¿Qué necesitamos?